Muchas bendiciones, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente, somos los pastores Sergio y Rosina Huel, compartiendo con ustedes este tiempo devocional, este tiempo en la presencia de Dios, donde ustedes y nosotros nos unimos para buscar juntos de Dios, para compartir un momento maravilloso en su presencia. Así es, queremos saludar a todas las personas que por supuesto siempre nos están siguiendo. Así es, y vamos a compartir con todos ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Así que Dios les bendiga ricamente y esperamos que sea de gran bendición para su vida. Bien, el tema del día de hoy es la cruz como fetichismo. Bueno, Jesús hizo una obra maravillosa en la cruz. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, murió por nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre, nos restauró como todo lo que habíamos perdido a través del pecado. Jesucristo nos vuelve a restaurar. Entonces hizo una obra espléndida, maravillosa, completa allí en la cruz. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra mirada en la obra expiatoria de Cristo Jesús. Así es, así que vamos a hablar un poquito de todo esto en esta tarde. Si usted está allí, conéctese, súmese a esta prédica y a la importancia de valorar la cruz, pero no el objeto en sí, sino de valorar el sacrificio de Jesús, lo que Jesús obró en esa cruz para su vida, para mi vida y para toda persona que pueda creer en ese mensaje que nos deja Jesús allí en la cruz. Así es. Bien, muchas veces tomamos la cruz como nuestro símbolo. Los cristianos ven a la cruz como un símbolo del cristianismo, pero otros van más allá y toman la cruz como un objeto de adoración, como un objeto de seguridad o como un objeto del cual van a recibir ayuda, protección. Y la Biblia habla que esto que las personas hacen se llama fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? Bueno, le voy a leer la definición que encontramos en el diccionario. Fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales, a los que se ha denominado fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales para proteger al portador o a las personas de las fuerzas naturales. Entonces, ¿puede un crucifijo, una cruz de madera, protegernos? ¿Puede protegernos? Bueno, en realidad la Biblia no nos dice eso, ¿no? La Biblia en ningún lugar habla de que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en los objetos o en los símbolos que nosotros encontramos en la Biblia. La palabra de Dios en ningún lugar menciona que la cruz pueda protegernos o brindarnos algún beneficio. Cada vez que los apóstoles se refirieron a la cruz, fue para señalar la obra redentora que Cristo realizó en su muerte en la cruz. Cada vez que nosotros encontramos la palabra cruz en la Biblia, habla acerca de la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso los apóstoles nos hablan de poner la mirada allí en Cristo Jesús, de su obra expiatoria a través de la cruz. Así es. Qué interesante es poder entender que no hay objeto alguno que nos pueda librar de los peligros, no hay objeto alguno, ni Dios brinda a través de ningún tipo de objeto. En este momento estamos hablando de la cruz, pero podemos hablar de tantos objetos que la gente utiliza aún dentro de su hogar como parte del fetichismo, ¿no? Tantos objetos que se encuentran dentro de los hogares como brindando protección de alguna manera.
Recuerdo que cuando era muy chiquita, en la casa de mi abuela, en la puerta, ella solía tener la herradura. la herradura. Y muchas personas conservan esa tradición, ¿no?, de mantener ese objeto, en este caso la herradura, como un símbolo de protección. Ella decía, yo recuerdo, era chiquita, y ella decía, para que nadie venga y entre con mala onda. Entonces ella sentía esa protección que le brindaba, por su tradición, no por su creencia, esa herradura en la puerta. Pero la Biblia, lejos de creer, lejos de decir, ¿no?, de asentar de que esto realmente es así, todo lo contrario, nos anima la palabra de Dios a no poner nuestra confianza en nada de esto, solamente en el Dios único, en el Dios verdadero. Así es. Bien, y muchos portan la cruz, se ponen a través de un collar, un crucifijo, algunos se ponen en la oreja, otros se hacen tatuajes acerca de la cruz para poder recibir protección. Otros tienen la cruz en la pared de su casa o en la puerta, esperando que ello le brinde algún tipo de ayuda, algún tipo de beneficio, algún tipo de protección. Entonces, la cruz es un objeto en el que nos recuerda a nosotros que allí Jesús hizo una obra completa, una obra maravillosa. Otros se persignan, cruzan los dedos en forma de cruz, cuando algo malo le ocurre, esperando que esto le brinde algún tipo de ayuda. Nosotros podemos leer en Mateo capítulo 16, versículo 24, que Jesús dijo lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús no se estaba refiriendo a tomar un crucifijo, ni a tomar una cruz de madera o de metal o de alguna otra cosa, sino que Él se estaba refiriendo que la vida cristiana implica negación a uno mismo, una absoluta rendición a Jesucristo, una muerte al egoísmo, al yo, para que Jesús sea realmente el que viva en nuestros corazones, una rendición completa a Jesucristo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo con tomar la cruz y seguirle. No estaba refiriendo que nosotros teníamos que hacernos un objeto en forma de cruz y portarlo. Eso no era la intención de Jesús. Así es. Entonces, cada vez que nosotros recordamos este pasaje, tenemos que recordar que nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Jesús. Una vida de entrega total y de negación a aquellas cosas que tal vez nos alejan de Dios. Entonces, cuando tomar la cruz implica negarme, rendirme, morir al egoísmo, morir a mi naturaleza carnal y entregarme por completo a Jesucristo y a una nueva vida. Lo que sí nos protege a nosotros es la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la sangre de Cristo, nuestra fe en la sangre derramada de Cristo, esa sangre nos brinda protección. El apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, lo siguiente: según la provisión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Entonces, este pasaje nos da a entender que cuando nosotros obedecemos a Jesús, obedecemos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, lo que Él nos mandó y que nosotros podemos leer en su palabra, cuando nosotros le obedecemos y le seguimos, esa sangre nos brinda protección a cada uno de nosotros. Así es. Y qué interesante que podamos aprender en esta tarde
puntos, ¿no? A través de esta palabra que estamos compartiendo, la importancia de la obediencia. A veces nosotros creemos como seres humanos que podemos hacer de nuestra vida lo que nos plazca, y a la hora de la verdad nos vemos muchas veces en una encrucijada y tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Qué interesante sería de que pudiéramos vivir una vida de obediencia, no solamente obedecer cada vez que nosotros necesitemos la ayuda y la protección de Dios, sino poder vivir una vida que a Él le agrada. Y obedecer a Dios no es tan difícil, es más simple de lo que nosotros pensamos. No es que llevemos cargas pesadas, ni que nos tengamos que doblar rodillas largas horas, o que tengamos que realizar caminatas largas. La gente a veces malinterpreta lo que es obediencia y agradar a Dios. Es muy simple agradar a Dios, es estar centrado en lo que Él ya resolvió para nosotros, que es a través de la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo, para que nosotros tengamos esa vida abundante y por ende también recibamos la protección necesaria, la protección que todos los días necesitamos. Nadie está exento de que le ocurra un accidente, nadie está exento de que algo malo suceda mientras esté en esta vida. Por eso necesitamos ser conscientes que nosotros cada día tenemos que poder acudir a Dios, al trono de gracia, de misericordia, a través de esa sangre preciosa de Jesucristo, y que nos brinde esa protección. Y cuando el apóstol Pedro escribió este versículo, hablando de la obediencia, como está hablando mi esposa, él estaba teniendo su mente en la época en que los judíos salieron de la tierra de Egipto. Dios le había dado orden de que entrasen en sus casas y que pusiesen la sangre de ese animal que habían sacrificado para la Pascua, y pusieran la sangre en los postes y dinteles de las puertas y se metieran dentro de la casa. Nadie debía salir de la casa para tener la protección que esa sangre les brindaba. Si alguno desobedecía la orden que Dios había dado, el ángel de la muerte iba a llegar a su vida. Así también esto habla de la obediencia, ¿no? Dios dio una orden, Dios dio un mandamiento, era estar dentro de la casa, obedecer. Entonces, cuando nosotros nos movemos en obediencia a Dios y a su palabra, nosotros recibimos la protección de la sangre de Jesús. Nosotros recibimos ese manto de protección, ese cuidado, esa ayuda que viene a nuestra vida. Así que tal vez si usted estaba poniendo su fe, su confianza, su esperanza en algún objeto o en alguna cruz o en algún crucifijo, eso no le va a proteger de ningún mal. Usted tiene que tener su mente en la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz. Allí Jesús completó su trabajo, ¿no? Allí Jesús nos brinda liberación, protección, amén, sanidad, restauración. Todo lo que Jesús ganó a través de su muerte viene a nuestras vidas cuando por la fe creemos y nos apoderamos de esas bendiciones. Bien, otra cosa que nos protege es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que a veces nosotros la tenemos en poco, no la estudiamos como deberíamos, no la leemos, no la tomamos como un arma, ¿no? Pensamos que es simplemente para instruirnos, ¿no? Pero sin embargo es una herramienta y un arma poderosa en contra del enemigo cuando se usa con fe. Cuando yo creo en lo que Dios me promete en su palabra, yo confío firmemente en lo que Dios nos dice a través de su palabra y pongo mi fe en su palabra, en lo que Dios prometió, esa protección, esa ayuda, esa bendición que está a través de ese pasaje de la Biblia me alcanza, llega a mi vida,
por cuanto yo confío en Dios y espero en Él. Dice la Biblia que los que confían en Él jamás serán avergonzados, jamás serán confundidos. ¿No? Y hay un pasaje de la Escritura en el Salmo 91, capítulo 4, que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hablando de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es un escudo y es un arma, es una espada, es una adarga, Entonces la palabra de Dios es poderosa cuando nosotros nos aprendemos un versículo de memoria. Sí, es tremendo, realmente es tan saludable que podamos aprender la escritura, ¿no?, de memoria. La vez pasada escuchaba un testimonio de unas personas cristianas que viven en China. Y bueno, muchos saben que allí no se puede hacer de manera pública el cristianismo, la fe cristiana, no se puede confesar a Cristo abiertamente, tampoco publicarlo, tampoco predicarlo. Está prohibido leer la Biblia, ellos lo tienen que hacer de manera escondida. Pero me sorprendió tanto escuchar el testimonio de un grupo de hermanos que habían ido a un seminario. Ellos recorrieron casi 13 horas en tren para llegar a tomar un seminario por un norteamericano en un lugar allí de China. Y bueno, dice que ellos se tuvieron que sentar en el piso porque están acostumbrados muchas veces a esa modalidad, y se sentaron todos. Y tal fue la sorpresa de este norteamericano al escuchar a una mujer en particular, cuando él cita un pasaje de la Biblia y dice: bueno, vamos a leer la Biblia, va a un pasaje y le pide a los que tenían Biblia que la puedan compartir con el resto. Y esta mujer, tan amablemente, que llamó la atención del predicador, le brindó su Biblia a otra persona. Y él quedó admirado porque cuando él dice y comienza a leer la escritura, la mujer de manera literal comenzó a recitar todo el capítulo. Dice, tal cual como yo lo leía, ella lo recitaba. Entonces llamó mi atención, decía el profesor, norteamericano, y la apartó y le preguntó dónde aprendió la Biblia de memoria. No solamente sabía ese pasaje y ese capítulo, sabía varios capítulos íntegros de la Biblia. Y ella le contó que en las prisiones tiene mucho tiempo. Muchas veces había ido a prisión por causa de testificar a Cristo. Y ahí en las prisiones lo único que tenía a veces era ni siquiera una Biblia. Ella le decía, nosotros agarramos y copiamos en hojas en blanco las escrituras y hacemos unos rollitos y los guardamos. Cuando vamos a prisión, desplegamos los rollitos y comenzamos a leer. Y aún esas cosas le quitaban. Esos pequeños como pergaminos armaban, ¿no? Y ella contaba de que aún eso le sacaban y les quemaban. Entonces ellos se forzaron, tanto ella como varios de sus compañeros, a aprender a memorizar la palabra. Y ella decía, cada vez que nosotros nos robaban la Biblia, no importa, nos quitaban la Biblia, no importa, nos quitaban los rollitos de pergamino, no importa, porque ellos decían, nosotros tenemos la palabra dentro, nos tienen que matar y tenemos que morir por causa de la cruz, por causa de Jesús, para que la palabra deje de ser en mí, pero seguirá corriendo en otros. Fue tanto el impacto que tuvo este profesor que él, en vez de orar por cada uno de ellos, le pidió a ellos que oraran por él, para que después cuando viniera a América, él les impartiera esa fe, esa vida devocional a Jesucristo a todos sus compañeros. Así que realmente cuando la palabra la podemos vivir, es un arma tan poderosa, no solamente para ser predicada, sino para ser usada internamente, como esta mujer la usó en sus prisiones. La palabra de Dios es un escudo poderoso en contra de los ataques del enemigo, en contra de los ataques del diablo. Cuando nosotros memorizamos pasajes enteros, cuando memorizamos un versículo siquiera,
Y en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, los mencionamos, nos apoderamos, los declaramos, los hablamos, los pensamos, reflexionamos. Esa palabra, la palabra de Dios actúa en nosotros, porque la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es Jesucristo mismo actuando a través de nuestras vidas y a favor de nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, memorizarla, estudiarla, tenerla como nuestro escudo y como nuestra arma ante los ataques del enemigo. Los primeros cristianos no usaban la cruz ni siquiera como símbolo y menos como protección. No fue así sino hasta recién cuando Constantino se surge como papa, como el primer papa que existió. Él fue el que implementó la adoración a la cruz, que las personas se postren ante la cruz, hagan la señal de la cruz. ¿Por qué? Él trajo eso y lo implementó. En una oportunidad, él tiene una visión y escucha una voz que le dice, con este símbolo triunfarás. Entonces él tomó la cruz como su símbolo de ayuda, de protección en sus conquistas, en sus guerras. Y así fue que se implementó la cruz y la adoración a la cruz y el persignarse en el cristianismo. Pero lejos está de la voluntad de nuestro Señor Jesús que nosotros pongamos nuestra esperanza en un objeto de madera o de hierro, de oro, de plata, en forma de cruz. Nuestra fe tiene que estar puesta en la obra que Jesús hizo en la cruz. En la obra de redención, de rescate en la cruz. En eso tiene que estar puesta nuestra fe. En lo que Jesús rescató, en lo que Jesús logró, en lo que Jesús conquistó para nuestras vidas a través de la muerte de Él en una cruz. Pero nunca estuvo en la mente de nuestro Señor que nosotros adorásemos o pongamos nuestra fe en un objeto en forma de cruz. Así que cada uno de nosotros tiene que tener la mira en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros. La protección de Dios está para cada uno de nosotros que confía. La sangre de Cristo nos protege de todo mal si nosotros le obedecemos. Y la palabra de Dios es nuestro escudo. Amén. Cuando aprendemos a usarla correctamente. Así que en esta hora maravillosa queremos orar por cada uno de ustedes que necesitan ayuda, que necesitan protección. Jesucristo proveyó para la protección y la ayuda y la salida que necesitas a través de su obra expiatoria en la cruz. Así que si en esta hora pones tu confianza en Él y en la obra que Él hizo, obtendrás maravillosos resultados. ¿Quieres orar por las personas? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, sí, te damos gracias por cada vida que está escuchando esta palabra, sí, que hoy tú les estás revelando, amén, Señor, sí, el propósito de esa cruz y el propósito de Jesús en esa cruz. Gracias, Padre, porque todos los mantos, Señor, de engaño, de falsedad, de fetichismo que hasta aquí cada persona ha tenido, caen por tierra, porque tu palabra hoy los afirma en la roca segura que es Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, a través de este programa y de esta enseñanza a cada persona, Señor, que se encuentra en esta hora mirando este programa. Queremos orar por usted que por primera vez nos mira, que por primera vez escucha este programa. Queremos animarle a que ponga su fe en Jesús. Solo Jesús te puede salvar. Solo Jesús te puede ayudar y solo Jesús puede transformar tu vida.
Solo Jesucristo te puede sacar del pozo en el que te encontrás. Solo Jesús puede llenar el vacío que hay en tu corazón. ¿Por qué no lo aceptás? No aceptás lo que Él hizo por tu vida en la cruz del Calvario. Lo podés hacer poniendo tu fe en Él a través de una oración. Te animamos en esta hora a confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hacelo después de nosotros. Decí con nosotros: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Ayúdame a salir adelante. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por compartir con nosotros este tiempo, este momento y esta oportunidad. Así es, muchas bendiciones.